Cordial saludo, este es un nuevo video de su canal de PCManNet. En esta ocasión trabajaremos figuras geométricas con ciclos. Entonces, tenemos planteado el siguiente ejercicio. Programa que simule la mitad izquierda de un ala de una mariposa, ¿sí? O sea, haciendo dos triángulos con asteriscos o con cualquier letra, realmente podríamos, pero en esta vamos a simular con asteriscos. Entonces vamos a hacer un ala que sería de la siguiente manera. Entonces, aquí está simulado en Excel. Entonces, por ejemplo, si nos dicen que nos digitan un número n igual 7, entonces i debe ir empezando en 1, después en 2, después en 3, y así sucesivamente, hasta que dibuja el triángulo superior como se ve en esta figura. Y después debo incrementarlo desde 7 hasta 1, ¿cierto? Para que me quede el otro triángulo. Pero a medida que voy digitando una fila de asteriscos, necesito que i vuelva a 0 para hacer otro ciclo dentro del ciclo. Entonces realmente lo puedo hacer con ciclo mientras, con ciclo para, o incluso con ciclo repetir. Pero en este ejercicio está de tres formas. Uno, con el ciclo mientras dentro de mientras, otro con ciclos para y otro con utilizando cadenas de texto. Entonces lo voy a explicar despacio, es un video que nos va a salir un poco largo, pero es un video de una complejidad ya mediana. Entonces, ya entendiendo el planteamiento del ejercicio, vamos aquí al algoritmo. Entonces aquí en este ejercicio está hecho, lo voy a explicar primero con ciclos mientras. Entonces aquí está. Entonces defino unas variables i y j porque necesito utilizar dos ciclos y m para el valor de n. Entonces aquí le pregunto cuántos niveles necesita para las mariposas. O sea, lo mismo me va a pintarlo con 5 asteriscos que con 100 asteriscos. El computador no tiene problema por eso. Inicializo las dos variables i y j en 1. Y fíjense que este código aquí, mientras hasta esta línea 17, de la 9 a la 17, perdón, nos muestra los dos mientras para hacer el triángulo superior como lo veíamos aquí en Excel, o sea, para hacer este triángulo, y los otros dos ciclos de aquí a la parte de abajo son para hacer el triángulo inferior. Entonces, ¿qué me dice? Empiezo la variable i en 1 y debe ir hasta 7, pero se debe repetir 7 veces, por eso debo empezar j, o sea, la clave está aquí. En el segundo índice, en el mientras interno, le digo que inicie j, que sea menor o igual que i. Entonces, para la primera fila solo va a imprimir un asterisco, para la segunda fila va a imprimir 1, 2, para la tercera fila 1, 2, 3, y así sucesivamente hasta la variable m. Entonces, arranca en i para saber cuántas, o sea, va hasta ahí, perdón, para saber cuántos asteriscos pongo en cada fila y me quede, como ya lo mostré en Excel gráficamente. ¿Qué hago? Imprimir sin saltar, o sea, para que me quede en la misma fila, imprimir sin saltar los asteriscos que necesito. Y voy aumentando la j para que este ciclo no se me quede en un loop y se me bloquee. Después de cuando salgo la j, por ejemplo, hago los 4 asteriscos, debo inicializar la j en 1 para que vuelva y me haga la otra fila desde el 1 hasta el 5 y así sucesivamente. Cuando ya imprime este espacio es para que me salte la línea, ¿sí? O sea, para que me imprima los 4 asteriscos, después salte la otra línea para imprimir los 5 y así sucesivamente, y voy aumentando la i porque debe llegar hasta 7 para el ejemplo. Ahora, eso cuando lo ejecutamos ya me sale el triángulo superior, que sería como la mitad, el cuarto del ala, digámoslo así para el ejemplo. Y con este mientras, entonces lo que hago es decrementarlo. Entonces arranco m, que arrancó en 7 para el ejemplo, ¿cierto? Y mientras sea mayor que 1, o sea, son 7 veces que tengo que hacer filas. Y mientras, en otro mientras interno le digo, mientras m sea mayor o igual que j, entonces imprimo sin saltar el asterisco, o sea, voy a empezar a marcar en j, lo voy a aumentar en 1 para que me controle este ciclo, porque si no, no me saldría, y después vuelvo y lo paso a 1 para que vuelva y me imprima. Entonces va a imprimir primero los 7, después de 1 al 6, después del 1 al 5, y así hasta que quede el 1 al 1. Y entonces aquí le digo m-1 para que me salque de este otro ciclo. Al ejecutarlo, si nos damos cuenta, vamos a agrandarlo acá, vamos a suponer que es de 10 niveles, y entonces él me pinta los 10, si nos fijamos aquí hay 10, y después empieza 10, 9, 8, 7, y ahí quedó pues la simulación del ala de la mitad de la mariposa. Eso sería con el ciclo mientras. Los códigos los voy a dejar en los primeros comentarios para que los copien, los peguen en sus programas y puedan cacharrearlos y modificarles código para que se den cuenta qué es lo que está pasando.
Ahora miremoslo con el ciclo para. Este mismo algoritmo con el ciclo para. Realmente si ustedes lo buscan por internet, los van a encontrar con los ciclos paras porque son más adecuados para este tipo de ejercicios. Entonces, el ejercicio es el mismo. Leo m para saber cuántas filas debo imprimir. Entonces, lo mismo. Para e igual 1 hasta n, o sea, 7 veces para el ejemplo, si es 7. Y arrancamos desde 1 hasta ahí. Entonces, desde 1 hasta 1, desde 1 hasta 2, desde 1 hasta 3 y así sucesivamente imprimo el asterisco. Bueno, aquí le puse unos espacios para que no me quedara tan pegado, ¿sí? Pero realmente por eso es que se ve como más separadito. Y cuando ya me imprime la primera fila, entonces le voy a ir a imprimir para que salte y así sucesivamente. Para devolverme el triángulo superior del ala, inferior, perdón, la parte de aquí abajo, como este, entonces lo que hago es decrementar, m, entonces va desde m hasta 1 con paso menos 1. Tengo que restarle porque si no le resto, pues nunca va a pasar de 7 a 1. Tengo que, en lugar de aumentarle, le coloco menos 1. Y en el segundo para, o sea, el para interno, le digo que empiece desde m, o sea, i, que es m en este momento, porque va a incrementar 7, 6, 5, 4. En la primera imprimo 7, en la segunda 6, en la tercera 5, y así sucesivamente. Cuando termino de cada fila, pues salto para que me coja la siguiente fila, y ahí está. Vamos a probar el algoritmo, y lo vamos a probar con otra cantidad, vamos a hacerle que 15, y efectivamente, pues él me imprime los 15, 15, 14 hasta 1, como lo pueden ver aquí en el algoritmo. Bueno, eso sería para los ciclos para o for en inglés. Ahora, ¿cómo lo hago con una cadena de texto? Pues aquí, como cadenas de texto, entonces las puedo sumar. Entonces yo defino una variable que la llamo triángulo, otra que llamo x y otra txt para trabajarlos como caracteres o como cadenas de texto. Y unos contadores, porque necesito decrementar el número de asteriscos. Entonces, digito un nivel, lo mismo, digamos el nivel 15 para el ejemplo anterior, o 7 para el ejemplo, y le saco una copia de ese 7 porque no lo puedo perder, no, o sea, tengo que siempre saber cuántas veces es lo máximo los asteriscos en este ejercicio. Bueno, ya vimos el ciclomiento, entonces le digo que mientras que sea mayor que 0, porque cuando hay una cadena de texto trabaja como un vector desde 0 hasta, o sea, cuando es una cadena de texto, trabaja desde 0 hasta n menos 1, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado cuando trabajamos con strings, con textos, con caracteres. Entonces, aquí yo le digo que imprima el triángulo en este momento es 0, y el triángulo, que es un texto, no es bien que es un texto, o sea, un carácter, entonces le digo que el triángulo le sume un asterisco. Entonces él realmente lo que va a hacer es pegar los caracteres como una palabra, así como armar una palabra, como decir mamá. Entonces yo digo M-A-M-A, ¿cierto? Y va a imprimir mamá al final. Es lo mismo. Entonces aquí me va a imprimir como un texto y voy decrementando n para que se salga de este círculo. Por eso le saqué una copia aquí, porque entonces n al final me va a valer menos 1. Entonces aquí estoy haciendo el triángulo superior porque va a empezar a imprimir un asterisco, después 2, después 3, aquí en la línea 11. Entonces va a sumarlo y en la línea 10 lo va a imprimir, ¿sí? Y ese sería para hacer el triángulo superior. Aquí nomás di un poquito diferente porque no le di espacios aquí en el asterisco, pero hace lo mismo. Ahora, para hacer el triángulo inferior, imprimo otra vez, por ejemplo, si son 7 asteriscos, vuelvo y lo imprimo, y aquí hago un pequeño truco, porque no puedo restar, como dice aquí que le sumé, no puedo restar los asteriscos con un string, me tocaría utilizar otro tipo de métodos con más complejidad, y entonces, ¿qué es lo que hago? Imprimo la variable txt, que es esta. Entonces creo esa variable txt que es de tipo carácter, ¿para qué? Para sacar una copia del triángulo, que es donde están todos los asteriscos, o sea, los 7 asteriscos. No es que esté el triángulo, sino la línea de los 7 asteriscos. Y entonces imprimo los 7 asteriscos. Pero ¿qué hago para que me vaya disminuyendo? Entonces, con la función subcadena, lo que hago es que le paso donde están los 7 asteriscos, que se llama triángulo en este ejercicio, y le digo que vaya desde el 0 hasta el n2, o sea, hasta 7. Y entonces lo va restando después hasta 6, y entonces realmente no resta el asterisco, sino que tengo 7 asteriscos, va a imprimir 6, va a imprimir los 5 primeros, va a imprimir los 4 primeros, y así sucesivamente. Realmente ahí es como un truco porque la palabra o los 7 asteriscos siempre van a estar igual, solo que voy a imprimir que se vean menos. Si vemos la ejecución, entonces va a aparecer
Bueno, recuerden que les dije que no le había puesto los espacios, entonces yo digo 10 y fíjense que le imprime del 1 al 10 los asteriscos, bueno, aquí le doy un espacio diferente y aquí del 10 al 1. Entonces, ¿por qué? Porque esto va a imprimir desde el 0 hasta el 0 al final, que va a ser el primer elemento. Pues hay que tener un poquito de conocimientos de vector para hacer este tipo de ejercicios. Bueno, este es un ejercicio de complejidad media, muy bueno para aplicar. También se puede hacer con vectores, lo podríamos configurar también con vectores o matrices más adelante, pero aplica muy bien para utilizar ciclos, mientras, para y subcadenas. Bueno, no les olvide suscribirse, compartir con sus amigos y darle me gusta. Espero les sirva para sus estudios. Un cordial saludo.